¿Qué tal, hermanos? Buenos días, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Pues hay muchos hermanos que están dudando que en estos momentos pueda la Iglesia Católica ser la iglesia verdadera por todo lo que está ocurriendo en Roma. Es decir, ellos dicen, es que no puede ser que la Iglesia de Dios, que Roma, que el Vaticano se haya convertido en el trono del anticristo, donde estén las blasfemias, herejías, los errores doctrinales, las altanerías contra Dios. Eso no puede ser posible. Pero en este video vamos a demostrarle a los hermanos que tienen dudas, a nuestros hermanos católicos y a los protestantes, que lo que está ocurriendo en estos momentos comprueba de manera congruente que la Santa Iglesia Católica es la única iglesia verdadera, con pruebas contundentes, hermanos. Fíjense bien lo que dice el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, desde el 1 en adelante, en especial los versículos 5, 6 y 7, 8. Dice que le fue concedido a la bestia hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Bueno, ¿cuál es la única iglesia que usa o que venera a los santos o incluso llama a sus miembros como los santos? Solamente la Iglesia Católica. Este vocabulario no forma parte de las iglesias pentecostales ni evangelistas, ni de los testigos de Jehová, ni ninguna de estas sectas protestantes. Bueno, ¿por qué se le concede a el enemigo de Dios vencer a los santos? Recordemos que es en este periodo de 42 meses. Si ustedes retroceden a los versículos 1, 2, 3 y 4 de este libro de Apocalipsis, el número 13, verán que le fue dado a la bestia este periodo de tiempo, 42 meses para reinar. ¿Cuánto es 42 meses y medio? Son 3 años y medio, que va a ser el reinado del anticristo y efectivamente va a vencer a los santos de la Iglesia Católica. Ahora bien, esto no concuerda con las enseñanzas de los protestantes, porque ellos piensan que antes de que llegue el reino del anticristo, ellos van a ser raptados y ya no van a sufrir. Ellos ahorita están gozando en opulencia, viven la doctrina de la opulencia, de la riqueza, porque ellos piensan que la verdadera iglesia de Cristo en estos momentos es rica y feliz. Y vean a los pastores protestantes en jets, con sus mansiones, con alberca, supermillonarios, todos contentos. Los fieles les dan su diezmo y ellos creen que porque les va muy bien es porque los está bendiciendo su Jesús protestante, el de ellos, cuando Apocalipsis dice 13 que se le da poder de vencer a los santos. Estos santos, hermanos, que se van a quedar aquí en la tierra, pues somos nosotros. Los protestantes, ellos ya van a estar, según ellos, arrebatados en las nubes con nuestro Señor Jesucristo y nos van a ver a nosotros entonces ser derrotados por el enemigo de Dios. Entonces se van a dar cuenta que en ellos no se cumple la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la guerra que hizo el dragón, la serpiente original, fue contra la Virgen María, según el libro de Apocalipsis 12, y como no pudo vencerla, se fue a hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, si no se cumple la palabra de Dios en ellos, porque ellos ya van a estar raptados, entonces esto tiene que hacerles dudar sobre toda su teología y sobre toda su doctrina, que está completamente errónea. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo en ellos, en cambio en nosotros sí se está cumpliendo. Vean, vamos a verlo por partes y de una manera clara. Su Santidad el Papa verdadero, León XIII, en una misa en 1884, tuvo una visión, hermanos, que es profética, pero además fue espantosa. Y él vio a Satanás y el diablo hablando con Dios y que le pidió un periodo de tiempo
hasta 100 años para poder vencer a la Santa Iglesia Católica y vencer a los santos. Después León XIII escuchó una voz que dijo: tienes el tiempo. Le fue concedido el tiempo al enemigo de Dios. Entonces fue cuando su santidad, el Papa León XIII, escribió la oración de San Miguel Arcángel, que se dijo hasta 1958, poco después, cuando Pablo VI la eliminó. Bueno, vean esta parte de la oración de León XIII que él compuso, que él escribió de su propio puño y letra, y que efectivamente relata lo que está ocurriendo en estos momentos, pero fue escrito hace más de 100 años. He aquí que astutos enemigos han llenado de amargura la iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que hay en ella de deseable. Donde fueron establecidas la sede del bienaventurado Pedro y la cátedra de la verdad, como una luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la dominación de su impiedad, a fin de que una vez golpeado el pastor, puedan dispersar el rebaño. Fíjense lo que vio León XIII. Él vio que los enemigos de la iglesia llegaron hasta el trono de Pedro, hasta la silla petrina, es decir, que los masones pusieron a su papa para crear impiedad y para llenar de veneno a la Santa Iglesia Católica. Bueno, a partir de entonces fue que en la Santa Misa se empezó a decir y a orar a San Miguel Arcángel con fervor. Pero para los que no sabían y para su sorpresa, pues Pablo VI, y desde él en adelante se eliminó la oración a San Miguel Arcángel. Esto nos dice varias cosas, hermanos. Primero, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo forzosamente tiene que tener más de 2000 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque si no lo tiene, si no se remonta hasta nuestro Señor Jesucristo, no puede ser la iglesia verdadera. Hay iglesias que apenas llevan 10 años de creación, otras apenas llevan 100 años de creación, otras llevan apenas 50 años de creación. Pero la visión del Papa León XIII dice que a Satanás le fue concedido hasta 100 años para poder vencer a la iglesia. Bueno, ¿qué ha pasado con la iglesia católica? Pues sí, efectivamente fue infiltrada. Ha sido llenada de ajenjo y de veneno. Y aparentemente todo está perdido ya, hermanos. Parece todo perdido. ¿Por qué? Porque ya llevamos un periodo con antipapas, falsos papas, desde 1958 hasta estos momentos. Se ha cambiado la doctrina, se ha cambiado la misa, el rito sacerdotal, se cambió el Santo Rosario, se cambió hasta el Padre Nuestro, hermanos. Se cambió todo absolutamente. Y ahora hay un remanente muy pequeño que son miles dispersados a través del mundo, que son la Santa Iglesia Católica verdadera, que son sacerdotes y obispos en un país, en otro país. Hay otros países que donde no hay ni siquiera la Santa Misa de San Pío V, estados completos, territorios completos del mundo, miles de kilómetros donde ya no hay la doctrina verdadera. Aquí se está cumpliendo ya la palabra de Dios, en el que se dice que fuimos derrotados, pero aún faltan los 42 meses del anticristo, aún falta que nos martiricen. Entonces, si la Biblia habla, fíjense bien, de que hay una gran muchedumbre que ofrecía sus oraciones a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Trinidad, y que eran los mártires. Ellos eran los mártires que se les dijo: esperen un poco de tiempo más hasta que se complete el número de sus hermanos mártires, y entonces tendrán su retribución. Y los protestantes, ¿cómo se va a cumplir el número de los elegidos, de los mártires, si ya van a estar raptados? Ellos
no son entonces la iglesia verdadera, sino los que sí son martirizados. Por eso nosotros como católicos pues esperamos que nos asesinen, que nos maten por la fe, como ya ha ocurrido aquí en las guerras cristeras, como está ocurriendo en África en estos momentos, como ocurrió en Irak hace apenas unos años con ISIS, que también hubo crucifixiones de católicos cristianos y se está completando el número de los fieles. Y mientras los protestantes están en sus asambleas cantando aleluya, aleluya, y están en sus mansiones, en sus aviones, viviendo su doctrina de la opulencia, en África y en mucho el mundo y en gran parte del mundo se está viviendo el martirio de los católicos. Entonces, aquí sí se cumple la palabra de Dios. Por eso, no duden de que la Santa Iglesia es la iglesia verdadera. Claro que sí lo es. Y tiene que pasar esto para que se cumpla la palabra. ¿Cuesta trabajo entenderlo? Claro que sí. Pero yo les voy a dar un pensamiento, bueno, no es ni siquiera mío, es de San Pablo. San Pablo les explica claramente. Miren, el pueblo católico tiene que caer también, tiene que menguar para que el resto de los judíos, ellos se conviertan y al final todo el resto fiel, todo el pueblo de Dios sea salvo. Así como nosotros, los católicos, entramos al pueblo de Dios, entramos a ser hijos de Dios, porque Israel menguó y falló, pues ahora está fallando la Iglesia Católica para que los judíos también entren y de esta manera nadie se gloríe que diga, no, es que nosotros fuimos mejor que los judíos, o los judíos digan, no, es que nosotros fuimos mejores que los católicos, nosotros sí cumplimos. Hermanos, todos hemos fallado, todos estamos fallando para que Dios nos pueda mostrar a todos nuestra misericordia y nadie se gloríe. Entonces, ahorita, hermanos, nadie puede decir que es que yo sí soy santo, es que yo sí de verdaderamente cumplo todos los mandamientos, ni los judíos, ni nadie. Solamente los que dicen que sí son santos son los protestantes. Ellos sí dicen que ellos ya no tienen pecado, los testigos de Jehová no se digan, ellos dicen, no, nosotros no tenemos pecado, nosotros somos perfectos como Dios. Y ellos niegan entonces que tengan pecado. Pero ¿qué dice? Que el que niega que tenga pecado, ese es el mentiroso y la palabra de Dios no está en él. Nosotros sí necesitamos la misericordia de Dios todos los días y hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantenernos de pie. Pero sin la gracia de Dios nadie puede ser salvo. Nadie puede lograr ni la castidad, ni ninguna virtud cristiana católica sin la gracia de Dios. No se puede solo. Entonces, pues nos queda, hermanos, esperar esos 42 meses. Vamos a ser derrotados como pueblo, martirizados algunos, quizá no todos, pero sí la gran mayoría. Pero recuerden que cuando Esteban estaba siendo martirizado, él ya estaba en una visión, hermanos. Él ya estaba contento y él contemplaba en los cielos al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Entonces, él ya estaba feliz mientras lo apedreaban, hermanos. Así probablemente nos pase a nosotros si nos encomendamos y si tenemos esa fe. Miren bien, si nos toca martirizarnos, si nos toca el martirio es porque Dios sabe que lo vamos a poder soportar. Al que Dios sepa que no lo puede soportar, no le va a mandar esa prueba. Entonces, aceptemos las pruebas que nos manden y aceptémoslos ahorita porque son las que sí podemos soportar, hermanos. Estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.